hasta donde yo recuerdo en la ópera no se utiliza el acordeón, ¿verdad? Pues no hasta ahora, pero parece ser como, por citar un clásico, los acordeones llegaron para quedarse. Yo creo que sí, ¿eh? Yo pienso que sí llegaron para quedarse y no me imagino cuando hay elecciones concurrentes como la que habrá en Sonora el próximo 2027, es decir, que concurran la elección del Poder Judicial con las constitucionales, qué buen relajo se va a hacer con las acordeones. Quienes aspiren a ser diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, diputados locales o federales, pues vayan guardando un cochinito para imprimir su acordeón porque yo creo que van a necesitarlo. No sé qué opines. ¿Cómo la ves con este relajo? Aunque en ese tema de los acordeones, Sí, se me hace que no te va a bastar sí. guardar un cochinito, Ajá. porque hay casos que tienen cochinitos, tienen acordeones y finalmente no quedan como los titulares, mi querido Jesús. O bien quedan y luego los bajan. O los Sí. meten en la máquina del tiempo. Sí. Y los bajan. Pero eso ha de ser porque, ¿por qué será eso? ¿Porque andaban en acordeones que no debían andar o cómo estará la onda ahí? Pues es que hablando de acordeones y traiciones, dicen por ahí, Sí. el tema, tengo la impresión de que el personaje pidió permiso, Sí. le dieron permiso para correr, Sí. y seguramente se metió en acordeones que no debía de meterse, y resultó que esos acordeones rebasaron o sea, se metió a los acordeones del doctor Simi. Sí. Y no se metió a los de patente. Sí, claro. Y resultó que los del doctor Simi le dieron un puchoncito, y pues cuando se revisó en la tarde, pues resultó que salió el que no debía haber salido, ¿no? Sí, pero luego viene la preocupación de que, oye, pues si ya el pueblo votó por ti, ¿cómo es que te rajas, pues, no? ¿Cómo es que te bajas? ¿Qué tipo de oso es ese? Nos estamos refiriendo evidentemente al magistrado que en Sonora quedó electo para el Tribunal de Disciplina Judicial, esposo de la tesorera del gobierno del estado, pues que había aparecido, renuncia, va y vota, festeja en la noche en la fiesta del pueblo, hicieron un festejo que le pusieron la fiesta del pueblo, festejaron que el 90% de los sonorenses les dieron la espalda, supongo yo. Pudo haber sido el 100%, a lo mejor por eso festejaron, porque fueron el 10% a votar, ¿no? No lo sé. Sí, fíjate que pegándole una revisada, déjame abrir un paréntesis y regresamos al caso, pegándole una revisada al Excel que tiene el INE, sí, en la elección de los ministros y también del Tribunal de Disciplina Judicial. Que tiene nombre de prefecto, ¿no? Sí, es claro. como así entre estalinista y maoísta. Es, si no te portas bien, pues te va a venir a ver el tribunal. Pero, cierro paréntesis, cuando revisas los resultados, fíjate que hay no menos de 10 casillas que tienen más del 100% de votos del listado nominal. Ah, caray. Es decir, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en San Luis Potosí, el listado nominal de la casilla era, por decirte, de 450 votos y cayeron 600. El listado nominal era de 250 personas en el listado nominal y cayeron 300 personas, es decir, rebasaban el número de personas en el listado nominal. ¿Y cómo se explica eso? ¿Votaron los muertos otra vez? Pues es que ¿O no se votaron explica? más que, o sea, cuando y tienes también un número de casillas que votaron al 100%. Cuando tú le pegas una revisada, y eso, hay una página, Serendipia se llama, que hace el análisis de cuando votan el 100% del listado nominal, ahí votan los muertos, pero aquí votaron más que los muertos, ¿Sí? Además de los muertos, otros, ¿no? Es difícil decirlo. Me parece que en este caso no pudieron haber votado los muertos, pero yo creo que votaron los más vivos, ¿no? Sí, pues sí. Pero en fin, sí. O sea, creo que hay varios
varios referentes, y uno de los referentes más importantes es el reporte de la OEA de ayer, que no Sí, sé muy bueno, tuviste chance de pegarle la revisada. Sí. A mí me llaman la atención tres cosas, de varias que trae el informe. La primera es que dice la OEA, la misión es una misión de observación electoral que vino integrada por 16 personas de 10 nacionalidades, expertos en organización electoral, tecnología electoral, proceso de evaluación, selección de candidaturas, justicia, etcétera. Y la recomendación que más me llama la atención es: la misión no recomienda este modelo de selección de jueces. Así cierra el informe, de hecho, ¿no? En los países de la región. Sí. Es decir, está bien. Otros un poco más indulgentes o generosos, es decir, debe evaluarse si el modelo a través de voto popular contribuye a fortalecer los principios de administración de justicia o si acaba debilitando la transparencia, la imparcialidad. Y luego dice otra parte que las lecciones aprendidas por la OEA, porque creo que en otro lado no se aprendieron, dice que esta reforma al poder judicial debió haberse hecho de manera gradual. Y fíjate, en Bolivia, Jesús, que es el antecedente inmediato realizado por Evo Morales, este proceso no elige a todo el Poder Judicial, elige nada más a los ministros y algunos magistrados de circuito. Y aún así no funciona. También, no funciona. También el abstencionismo. No funciona, y no funciona. Aunque allá no es tanto el abstencionismo, porque la ley electoral de Bolivia obliga a votar. Obliga, sí, tiene razón. Es una obligación el que votes y tiene sanciones. Entonces, en Bolivia la gente va, pero aplica la noroniña, ¿no? Sí. Le mienta la madre al organizador del proceso. Entonces va y vota, anula su voto o mienta madres, ¿no? Que este es otro elemento importante. De los 13 millones de votos que se registraron en este proceso electoral, pues 3,5 millones, pues prácticamente son votos nulos. Ha querido el INE utilizar una subclasificación mañosa e ilegal que le llama recuadros no utilizados, que son 13,800,000, pero los recuadros no utilizados lo que te implica es un voto nulo. Sí, claro. Y tiene otra categoría que le llama votos nulos, que son 12,421,000, que juntos esos 25 millones, pues te dan el total de votos inválidos, que es un 23%. Cabe destacar que una gran parte de estos nulos, pues mencionan ahí reclamos hacia los propios organizadores, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que dice? Pues una poca participación, que lo hemos venido escuchando, y que los acordeones sí funcionaron. Hubo acordeones de todos colores, sabores, inclusive en una misma región, pues varios acordeones, como el caso que estamos tocando, mi querido Jesús. Doctor, estoy conversando con Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho. Tengo que hacer la pausa de los 15 minutos. ¿Me aguantas, por favor? Más allá de los eufemismos como estos de recuadros no utilizados y cosas así, es preocupante lo que pasó el domingo, fuera de chacoteo, y lo del chacoteo lo digo por mí, por supuesto, no por Moisés. Es preocupante, es preocupante. Vamos a regresar para tratar de dimensionar eso, el impacto que eso puede tener a futuro, y sobre todo, no tengo la más remota idea cómo se pueda regular eso. Estamos de regreso en Contexto. Gracias por continuar con nosotros, y gracias a Moisés Gómez Reina por esperarnos este par de minutos en la línea. Estábamos platicando precisamente de los acordeones y no necesariamente de los de Ramón Ayala y ninguno de ese tipo. Oye, Moisés, a ver, ya, mira,
Tú empezabas la sección diciendo, los acordeones llegaron para quedarse. Yo te lo firmo eso. Va a ser muy complicado. Yo estaba pensando, a ver, el 2027 hay elecciones en Sonora. Hay que recordarle a la audiencia que el pasado domingo, 1 de junio, se eligió a la mitad del Poder Judicial. 19 estados decidieron, 19 estados de la República, elegir a la mitad de su estructura del Poder Judicial. Y en la otra mitad se va a elegir, corrígeme por favor si estoy mal, el 2027 en el caso de Sonora. Y esa elección va a concurrir con la elección constitucional para la gubernatura del estado, donde además de la gubernatura, en el caso de Sonora, las y los sonorenses votarán por 72 ayuntamientos, 21 diputados locales y 7 diputados federales. ¿Tú te imaginas esa elección? Pero además, todo el resto del Poder Judicial. ¿Tú te imaginas que las acordeones no vayan a salpicar la elección de las otras autoridades? Es decir, que alguien se vaya a quedar sin la tentación de decir, oye, mira, pero además de estos que van en el Poder Judicial, te encargo que votes para presidente municipal por fulanito, para gobernador o gobernadora por sutanito, para diputado local por perenganito y para diputado federal por el otro sutanito. ¿Cómo la ves? Me estoy viendo muy exagerado. No, porque, a ver, déjame complementártelo. O sea, se elige Sonora y otros 16 estados en gobernaturas. Sí. Y una veintena en temas de congresos locales. A ver, hay 17 gubernaturas en juego el 27. Es correcto. Uf, es correcto. Imagínate. Es correcto. Perdón ahora, por el francés, como dijo aquel tribuno en la semana, pero esto va a ser un desmadre. Esto va a ser un desmadre. Por citar un clásico. A ver, mira, déjame decirte, pero además, déjame entrarle con dos componentes y agarrar el caso de Veracruz. Sí. De esta elección. Por ejemplo, en Veracruz, el PT no se puso de acuerdo con Morena. Traen sus diferencias. Y llegaron a amagar, amenazar, y Reginaldo Duarte, que es uno de los dirigentes importantes del PT, al no ponerse de acuerdo con Morena, decidieron ir aparte. Entonces, Morena perdió entre 500 y 800 mil votos que había ganado en 2021, entre 1.100.000 de lo que había ganado en 2021 y entre 500 y 800.000 de los que había ganado el año pasado. ¿Por qué? Pues porque el PT fue solo, y el PT en el 2021 había ganado 6 municipios y ahora ganó 28, y Morena, que había ganado 17, terminó ganando 11. O sea, su pérdida fue importante en Veracruz. Ahí en Veracruz, seguramente los acordeones del Poder Judicial pues beneficiaban pues a las 3 ministras del pueblo y al ministro mixteco, pero también dependiendo quién entregaba con su estructura, pues beneficiaba a los candidatos del PT por sobre los de Morena en ciertos municipios. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar, y te puedes dar cuenta que hay estados, la mayor votación en la elección del Poder Judicial se dio en Coahuila, Jesús, que es un estado gobernado por el PRI. ¿Por el PRI? Sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque también se eligieron jueces y magistrados locales en Coahuila, y si te das cuenta, en San Luis Potosí pasó lo mismo, y la combinación de los acordeones tricolores de Coahuila con los acordeones verdes de San Luis Potosí y los naranjas de Nuevo León, pues te van más o menos enseñando cómo vendrá el tema en el 2027. Es un poco la primera reflexión. La segunda es Durango. Durango es un estado que se convertía como que la joya de la corona, porque mandaron precisamente a este hombre conocido nacionalmente como Andy,
Ajá. este, No le digas así, no le digas así, se va a molestar, se va a agüitar. que Andrés Manuel López Beltrán, que ha pedido, Candy le dicen ahora, ¿no? implorando que no le digamos Andy, pero bueno, Andy estuvo prácticamente 3 meses estacionado en Durango y prácticamente Morena se fue al tercer lugar en los resultados. En primer lugar, Unidad y Grandeza. El PAN ganó en la capital del estado. Toño Ochoa, que es el alcalde, que fue presidente del PAN en Durango, que es una gente que se ha distinguido por tener una buena administración, ganó la elección por 236,000 votos. Le ayudó al PAN y a la Alianza Unidad y Grandeza, pues a tener una buena presencia. MC quedó en segundo lugar y Morena en tercer lugar, Jesús. Va un poco reflejado en el tema del desgaste que está teniendo, sí, claro, por el contexto nacional, pues el propio partido, ¿no? Sí. Oye, Moisés, a ver, de veras, es que es un tema bastante preocupante el asunto de las acordeones, ¿no? ¿Cómo imaginas, si es que hay manera de imaginar eso, que se va a regular eso en la ley electoral, en lo que venga hacia adelante? Es decir, híjole, yo lo veo complicadísimo, y ahí el INE, pues ahorita, como está ahorita, hasta donde veo el INE, pues no tiene cómo detener eso. ¿Tú te imaginas que verá algún intento, vendrá o por la oposición o vendrá por el oficialismo un intento de un mínimo recato para decir, oye, se nos pasó la mano con este rollo, necesitamos ponerle un candado a esto? ¿O crees que ya llegó para quedarse ese asunto? Pero déjame ir un poco más allá, digo, lo contesto, pero me gustaría ir más allá. O sea, el problema de la violencia, de la impunidad, o sea, en nuestro país, Jesús, 93 denuncias no son atendidas. Es correcto, sí. Hay una población en los cerezos y en los eferezos de más del 70% de gente que no ha tenido una sentencia. Tienes una fuente de extorsión, de derecho de piso, de actividades delincuenciales desde los centros de readaptación. Son espacios que se convierten más en escuelas del crimen, en las universidades de la delincuencia. Y el tema de la elección del Poder Judicial está convertida más en un frenesí por tener poder. Sí. Ya tienes el poder legislativo, ya tienes el ejecutivo y tienes el Poder Judicial, y el problema es como para qué lo quieres, porque para que tú reduzcas la violencia y la impunidad necesitas tener juzgadores. Luigi Ferraioli, que es un teórico de la justicia, dice que el impartidor de justicia no debe de responder a los intereses de las mayorías y tampoco de las minorías, Jesús. Debe de responder a los intereses de las leyes. Correcto. Debe de la legalidad, debe de tener independencia, no debe de tener presiones externas ni subordinación, debe tener total autonomía, no puede tener subordinación a los poderes del Estado, a los poderes fácticos como es la delincuencia o el poder económico, los partidos políticos, los intereses privados, porque el impartidor de justicia debe de escuchar y tiene que ser una gente que sea transparente, honesta, preparada, estudiosa, debe tener imparcialidad. Un órgano jurisdiccional debe actuar sin favoritismos, sin prejuicios, sin intereses personales, debe garantizar un juicio justo. Yo sé que esto es una quimera, es una utopía. Es teoría. Es teoría, pero sí, tienes que caminar para allá, no en sentido contrario. Te lo firmo. Y además tienes que fortalecer las policías, tienes que fortalecer las áreas de investigación de las fiscalías, tienes que dotarles de recursos
para que los laboratorios de investigación pericial sean buenos, para que haya gente capaz, abogados que estén dedicados a la investigación. Debes de tener ejércitos periciales, debes de tener sistemas de readaptación social. Yo no me quiero ir allá hasta Bukele porque es una falta de respeto a los derechos humanos, pero sí debes de profesionalizar la readaptación, y no es eligiendo a los jueces, esa es una falsedad. Elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. El ejemplo clásico, el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar encabezado por este joven talentoso Bernardo Batis, de 88 años de edad, que a estas alturas, siendo fundador de Morena, pues la verdad es que va a contribuir más a que Celia Maya, que fue la candidata a la gobernatura de Querétaro por Morena, o Verónica de Gives, que fue la candidata de Andrés Manuel López Obrador para ministra, y todos los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que van a hacer es verificar que los jueces, que los magistrados, e incluso que los ministros dicten sus tocas, sus pliegos, sus sentencias, todo conforme a como el tribunal considera. ¿Y cómo crees que va a considerar ese tribunal que deba hacer, Jesús? Pues claro, va a considerar como quiera la presidenta o como quiera el oficialismo, pues. Entonces, me parece que el tema de lo que dice la OEA, los principios fundamentales de legalidad, de independencia, de imparcialidad, de debido proceso, de celeridad, de igualdad ante la ley, de accesibilidad, de respeto a los derechos humanos, no se cumplió con la votación. Ya no te voy a hablar del 13% de la participación, porque 23% de ese 13%. Sí, exacto. Se ha dicho de otra parte, 2.5 puntos de esos 13 anularon su voto o le mentaron la madre a alguien. Sí. Es decir, votó el 9.5% de la población, menos del 10% en esta elección. Así es. Cerremos entonces la mesa de la plática con Moisés Gómez Reina, recomendándole a la audiencia que le echen un ojo a ese informe de la OEA que está en las redes de la OEA. Moisés, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? En @GómezReina y en Twitter. Y por supuesto que aquí contigo todos los sábados, con un gran gusto, Jesús. Te agradezco mucho y a disfrutar el dominguito, 3 óperas por un boleto con el buen Arturo Magaña Duplancher. Así será, mi Jesús, un abrazo. Un abrazo, gracias, Moisés.